Muy buenos días, una nueva clase de Informática 2. Hoy vamos a desarrollar cómo copiar y pegar en Excel, que es una herramienta mucho más importante de lo que te puedas estar imaginando. Pero antes de empezar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Hemos visto en principio que es una hoja de cálculo. Hemos visto la diferencia entre ingresar un número e ingresar un texto en esa hoja de cálculo, que es una especie de papel cuadriculado gigantesco. Vimos cómo darle formato a las celdas y a los números. Era muy importante el aspecto del manejo de formato de números para que no se conviertan en texto. Y también vimos cómo crear una fórmula simple, es decir, los primeros pasos en la realización de cálculos en la planilla Excel. Pasa básicamente por aprender a crear fórmulas. Como te decía, copiar y pegar en Excel adquiere una importancia muy especial porque se convierte en una herramienta de productividad cuando lo sabemos manejar adecuadamente. ¿Por qué es importante en Excel? Porque es algo muy común trabajar, por un lado, con una gran cantidad de datos, una gran cantidad de números y con una gran cantidad de fórmulas y funciones. Vos viste cómo realizar una fórmula en la clase anterior. Ahora imagínate que esa fórmula la tengas que realizar en una base de datos que tiene, por ejemplo, 5.000 artículos. Se haría interminable hacer de manera individual cada una de estas fórmulas. Y por otro lado, el trabajar de manera repetitiva y constante, que es algo muy común en Excel, lo que hace es que empecemos a cometer errores. Los errores en Excel, cuando trabajamos de ese modo, están a la vuelta de la esquina y es muy fácil equivocarse. Después de haber hecho 30 o 40 veces una misma acción, tu cabeza ya no está pensando en lo que estás haciendo, ya empezás a realizarlo de forma mecánica y tu cabeza está en otro lado. Y ahí es donde se cometen errores que pasan desapercibidos porque uno no está prestando la debida atención a ello. Por esto es que aprender a copiar y pegar es muy importante, porque prestamos atención la primera vez cuando realizamos la primera fórmula y luego la copiamos. Entonces nos aseguramos una sola vez de hacerlo bien y ahí ya evitamos o por lo menos disminuimos mucho el riesgo de errores. Para ver cómo se realizan estas acciones, vamos a pasar a la hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo yo ya he preparado algunos datos para hacer más rápida, para mostrarte más rápidamente la parte importante. Por un lado, vamos a notar, sobre todo en esta parte aquí abajo, que hay parte de la información de la celda que ha desaparecido cuando se ha ocupado la celda de al lado. Esto lo habíamos mencionado en una clase anterior, pero lo volvemos a repetir. Aquí también este título, artículos electrónicos, aparece cortado. Para poder visualizar correctamente todo el texto, aquí se ve el texto completo, acá se ve recortado, debemos modificar el ancho de la columna. Una de las formas de hacerlo es ubicando el mouse en la línea de separación entre una columna y la siguiente. Aparece una forma de línea vertical con una flecha doble que apunta a derecha e izquierda. Al dar un clic aparece una línea punteada y muevo el mouse ampliando el ancho.
hasta que vea que todo el contenido se puede leer. Aquí abajo todavía no se ve completo, puedo ensanchar un poquito más y ahí ahora sí todo se ve, el contenido de la celda se ve completo en toda la columna. Muy bien, eso por un lado. Para darle un formato rápido podemos seleccionar toda la tabla y aplicarle líneas. Te recuerdo que estas líneas que se ven aquí son líneas de la cuadrícula de Excel, pero no salen impresas cuando decidamos imprimir nuestra hoja de cálculo. Entonces necesitamos ponerle líneas a las tablas que vamos armando. Seleccionamos toda la tabla, venimos a bordes, desplegamos la ventanita y elegimos todos los bordes. Seguramente aquí me va a cortar el texto o se ve el texto pero no se ve la línea. Por lo tanto, también esto se soluciona ampliando la columna. Ahí se ve completo el texto y completa la línea. Muy bien, vamos a hacer lo mismo aquí, todos los bordes, y vamos a hacer lo mismo aquí abajo, todos los bordes. Perfecto, acá tenemos en los ítems la existencia, el precio de cada artículo y queremos averiguar cuánto tenemos en dinero por cada ítem que tenemos. Es decir, cuánto dinero tenemos en existencia en el concepto de monitores, cuánto en teclados, cuánto en impresoras. Para ello debemos hacer una fórmula que calcule el precio por la cantidad. Dijimos, la fórmula la hacemos con el símbolo igual, siempre empezamos así las fórmulas, vamos con el mouse a tomar la celda con el primer dato, indicamos la operación matemática, en este caso la multiplicación es el asterisco, y ahora seleccionamos la celda que contiene el otro dato. Ahí está creada la fórmula, aceptamos y Excel nos muestra el resultado. Perfecto. Ahora necesitaríamos hacer de vuelta esta operación en esta celda, la misma operación aquí, la misma aquí, la misma. Como te dije recién, son acciones repetitivas que en este caso son varias, pero de todos modos son poquitas fórmulas. Imagínate que yo tenga un depósito con 400 artículos diferentes, habría que hacer manualmente, una por una, 400 fórmulas. Bueno, Excel tiene una herramienta inteligente que permite hacer esto de forma rápida y sencilla. Nos permite copiar esa fórmula. ¿De qué manera? Hay varias formas de copiar. Una es el botón de copiar. Al darle un clic aparece una línea punteada alrededor de la celda seleccionada y eso indica que ese contenido está copiado en el portapapeles. A continuación, seleccionamos todas las celdas donde quiero colocar ese contenido y doy clic en el botón pegar. De este modo se han copiado las fórmulas. Fíjate que no se ha copiado el resultado de la fórmula. Vamos a mirar qué hay en esta celda. Acá dice B2 por C2. B2 por C2. Al copiar esta fórmula un lugar hacia abajo, también Excel ha modificado la fórmula y ahora están en B3 y C3. Y al ir un lugar más abajo ha cambiado a B4 y C4 y así sucesivamente a B5, C5, B6, C6, B7, C7. Esto es una forma inteligente de copiar porque se basa en que Excel lee
estas direcciones y al correr la fórmula un lugar hacia abajo, Excel modifica las direcciones también un lugar hacia abajo. Por ello es que está leyendo las celdas un lugar hacia abajo. Al mantenerse el punteado alrededor de la celda original, me está informando que sigue activa la copia. Es decir, que yo podría, por ejemplo, seleccionar aquí y volver a pegar, dado que aquí las operaciones son las mismas. Va a ser la cantidad en existencia por el precio, independientemente de los números que haya en las celdas. Si damos clic en pegar, vamos a ver que en este caso estamos en la fila 14 y Excel toma la celda B14 por C14 y pasa algo similar aquí abajo, donde podemos seleccionar es igual operación, cantidad por precio, por lo tanto puedo pegar y vamos a verificar que copia cantidad por precio en el renglón correspondiente. Esta es una forma en la que podemos copiar y pegar. Vamos a deshacer estas últimas acciones y vamos a ver otra manera. Esta línea punteada, al pulsar escape, desaparece, ya deja de estar en el portapapeles la copia. Muy bien, ahí hemos visto una manera de copiar. La otra manera es utilizando, si prestas atención a la celda activa, vas a notar que en la parte de abajo hay un punto, un cuadradito más grueso que se destaca del contorno de la celda. Esto se llama controlador de relleno. Al ubicar el mouse por encima de ese cuadradito negro, cambia la forma del cursor del mouse de una cruz blanca a una cruz negra de líneas finas. Esto se llama controlador de relleno y es una herramienta también para copiar y pegar. Aquí lo que vamos a hacer es dar un clic, tener presionado el botón del mouse y desplazarnos hacia abajo hasta llegar al final de la línea o de la lista de celdas en las que quiero copiar. En este punto suelto el mouse y vemos que ha pasado lo mismo. Se han copiado las celdas respetando el contenido de cada fila. Ahora, esto no lo puedo hacer aquí abajo porque va arrastrando y va copiando celdas que están una al lado de la otra. Ahí deberíamos copiar aquí y pegar aquí, y esta desde aquí sí la podríamos arrastrar. Vamos a copiar, pegamos y arrastramos para abajo. Entonces estas son las formas de copiar y pegar. De este modo, si acá hubiera 400 ítems, como te comenté al principio, simplemente hacemos una fórmula, verificamos que sean todas iguales y arrastramos 400 celdas hacia abajo. Una tarea que podría llevarte una tarde con riesgo de equivocaciones. De este modo, al arrastrar hacia abajo, te lleva unos cuantos segundos y minimizamos el riesgo de errores. Bueno, con esta breve explicación, entonces hemos visto cómo cómo copiar usando las opciones del botón copiar y pegar, y también vale la aclaración que el botón copiar, al igual que en Word, también se activa con las teclas rápidas Control C, y la forma de pegar, una vez que seleccionaste la o las celdas de destino, puedes pegar utilizando las teclas Control
V corta, al igual que en Word. Esto es universal en todas las aplicaciones de Windows, copiar y pegar. Copiar control C y pegar control V corta. A medida que vayamos avanzando en Excel, es muy importante tener en cuenta que hay que aprender a pensar en modo Excel. Hay que conocer la lógica del funcionamiento de esta herramienta muy poderosa que tiene Office y especialmente esto lo vas a entender mejor cuando empecemos a trabajar con funciones. No hay que ser intuitivo en la forma de razonar, sino que hay que ser secuencial. Y eso a nosotros nos pasa que nos damos cuenta intuitivamente de cómo hacer ciertas cosas, pero no estamos razonando la secuencia de pasos necesarios para realizar eso que hacemos intuitivamente. En Excel es muy importante aprender a pensar en forma secuencial. Eso lo vamos, por ahora te lo dejo para que lo vayas pensando y lo vamos a volver a retomar cuando empecemos a ver funciones en Excel. Ahora, ha habido algunas situaciones en las que por esta cuestión de la virtualidad nos encontramos con que algunos alumnos no tienen su computadora o se les rompió o por X motivo no tienen disponible una computadora. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo seguimos trabajando con Excel si no tenemos una computadora disponible? Si tenemos conexión a Internet, tenemos la posibilidad de utilizar la hoja de cálculo de Google. Solo hace falta para ello tener una cuenta en Gmail. Teniendo una cuenta de correo en Gmail, tenés acceso, además del Drive que tiene Google, que es un alojamiento gratuito en la nube, tenemos también documentos disponibles en Google, y entre ellos hay una hoja de cálculo que es muy similar a la hoja de Excel, con prácticamente las mismas funciones. Todas las herramientas que vamos a ver en Excel en esta materia también están disponibles en la hoja de cálculo de Google. Si no tenés conexión a Internet, tenés otra opción, y siempre y cuando tengas espacio en el celular, podés instalar Excel en el celular. Hay una aplicación para celulares de Microsoft Office que te permite incorporar tanto procesador de texto como la hoja de cálculo como el programa de presentaciones PowerPoint. No hace falta instalar todo junto, podés instalar la aplicación que necesites, esto es gratuito, y podés de ese modo realizar las actividades que vamos viendo en las clases de este modo. Siempre trabajar en el celular es un poquito más complicado que hacerlo en la computadora, pero con un poquito de paciencia vas a poder ir avanzando. ¿Cuál es la tarea entonces que tenés con esta clase que estamos viendo? Descargar y hacer el ejercicio o los ejercicios que vas a encontrar en el aula virtual, y también lo que te va a venir muy bien es abrir los ejercicios anteriores que hicimos donde tuviste que hacer algunas fórmulas, y quédate con la fórmula original, borra las demás y probá de arrastrar utilizando el controlador de relleno o las opciones de copiar y pegar, y fíjate si obtenés los mismos resultados. Es importante estar comunicado con el grupo y compartir, aportar y también consultar. Probablemente haya algunas cosas que no te funcionen usando estas opciones de copiar y pegar o de arrastrar con el controlador de relleno. Si descubrís estas dificultades, comentalas en el grupo
y vamos a aclarar este misterio. Por ahora nada más, hace tu tarea, comunícate y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.